Este es el inicio de todos los videos, la parte más complicada. Okay, let's run. Ana, esto ya está grabando, ¿cierto? Bueno, hombre, para mí, Oscar, es un honor, digamos, que tener a un gran amigo y persona con la que he compartido en diferentes espacios y hoy tenerlo en el programa de nosotros como invitado para hablar de eso que tanto nos gusta, que es el derecho y cómo llevarlo a la vida cotidiana. Es un honor, un placer y, hombre, sin más preámbulos, qué bueno es presentar a Juan Pablo Valenzuela, muchacho que desde muy pelado ha estado metido en todo el tema del entretenimiento nocturno, es el presidente de Asobares, pero pues que la presentación creo que lo más concerniente es que él haga el mismo, ¿no? Bueno, Mateo, gran amigo, como lo decís. Oscar, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, pues yo soy abogado, soy egresado de la Universidad de Medellín, me especialicé en la Universidad Externa de Colombia en Derecho de los Negocios. Por otra parte, también, digamos que tengo estudios, digamos, de más profundización en temas de Derecho de la Insolvencia y he movido los últimos años en todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento nocturno, muy metido en eso, activista gremial y el presidente de Asobares en Antioquia. Entonces, muy contento que podamos conversar qué tiene que ver el derecho con toda esta industria. Juan, muchas gracias. Nuevamente te reitero pues el agradecimiento especial que tenemos por tenerte acá, por compartir con vos este espacio. Ya entrando un poquito pues como en materia, tocando ese primer tema que tocaba de la insolvencia, nosotros en videos pasados lo habíamos como abordado y mostrado cómo la pandemia afectaba a la persona de la calle, cómo la persona de la calle de pronto tenía como ese hermetismo para entrar a la insolvencia, para que declararse en quiebra y llegar a todo este tipo de cosas, pero nunca habíamos como abordado el tema desde una persona que pertenezca a este gremio, a este tipo de entretenimiento, que a grandes rasgos fue de los más golpeados pues con la pandemia. Entonces, si nos puedes de pronto abordar un poquito y cómo fue tu historia frente a ese tema, sería muy bueno. Bueno, sin lugar a dudas, lo que es el derecho a la insolvencia, que yo lo llamo como el derecho de la empresa en crisis, me gusta llamarlo de esa manera, fue, digamos, una institución que durante la pandemia realmente se puso a prueba, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del ejercicio, desde el punto de vista de su misma regulación y normatividad. Nos dimos cuenta de que las empresas no tenían la capacidad de gestionar su crisis y el derecho a la insolvencia, por supuesto, permite llevar a cabo el análisis de una viabilidad financiera de una empresa, por su parte también entender el negocio, entender cómo desde un proyecto, por decirlo así, o desde estipular cómo una empresa puede funcionar a futuro, se puede resolver eventualmente esa crisis o si definitivamente también quitándole ese tabú a que está mal que una empresa se liquide, que está mal entrar en quiebra, pues realmente creo que nos dejó muchas enseñanzas. Sin lugar a dudas, muchas de las empresas pertenecientes a la industria del entretenimiento entraron en grado de crisis, la mayor parte de ellas, se los digo, casi el 39% de las empresas que pertenecían a esta industria en el 2019 cerraron definitivamente durante la pandemia. Entonces, creo que la enseñanza es muy grande. La aplicabilidad también en algunos casos de muchas de esas personas naturales comerciantes que fungían como dueñas de este tipo de establecimientos, pues también permitió que llegasen en algunos escenarios a escenarios de negociación de deudas, a escenarios de insolvencia. Entonces, creo que el sector del entretenimiento fue uno de los, digamos, mejores ejemplos de empresas que se encontraron en una delicada crisis y que pudieron superarla gracias al derecho. Juan, me parece sorprendente lo que manifestas porque creo que, digamos que esto es lo bonito de este espacio, poder acercar a la gente como al tema del entretenimiento nocturno, basado en que yo creo que la gente asume o presume que como estos espacios generan tanto dinero, porque obviamente el entretenimiento y la diversión y como la forma de la gente matar el tiempo, pues siempre genera muy buenos réditos, pues es increíble que una industria que tantos años pues ha manejado tanto dinero se haya visto abocado. Obviamente entendemos el tema de la pandemia, los cierres y lo difícil y digamos que por nuestra amistad pues pude ver de primera mano toda la lucha que vos emprendiste para que las políticas que estaban o sea, en el tema de la pandemia pues se volvieran más flexibles o más laxas para poder abrir un sector que estaba siendo fuertemente perjudicado. Entonces, yo creo que ese es un escenario y una enseñanza que la gente que observe el video va a identificar y es que la insolvencia golpea hasta a los escenarios donde uno cree que no llega y pues, como yo te digo, o sea,
que no nos vamos muy lejos. Karol G con el concierto de este fin de semana, pues dejó un rédito de 11 millones de dólares a la ciudad. Entonces, cuando uno habla del entretenimiento y el entretenimiento nocturno, pues asume que es mucho el caudal de dinero que mueve. Entonces, sí es un tema que la verdad sorprende bastante. Nos dimos cuenta, Mateo, que muchas de las empresas que pertenecen a esta industria no tienen una debida organización administrativa, una debida planeación financiera, una, digamos, estructura empresarial sólida. Creo que esa fue una de las mayores enseñanzas de la pandemia, que más allá de que no solo las empresas de este sector no fueron capaces de manejar eventualmente la crisis y muchas entraron justamente en insolvencia, nos damos cuenta de que las crisis justamente se pueden dar por la incapacidad que tenemos de dentro de nuestra organización reaccionar de manera eficiente y eficaz a diferentes pruebas que nos pone la sociedad, el mercado y muchas otras cosas. Entonces, creo que eso fue lo primero. Muchos empresarios digamos, se pusieron las pilas de una manera coloquial a organizar sus empresas, a plantearse sus equipos de trabajo, a revisar su estructura de costos, a revisar también cómo estaba compuesta, digamos, su organización financiera y muchos otros temas. Y creo que eso fue una de las grandes enseñanzas. Y justamente los que lastimosamente no lograron sobrevivir a la pandemia, no acudieron al régimen de insolvencia, justamente terminaron, digamos, sacrificadas o hicieron parte de esa ruptura del tejido empresarial justamente por esa falta de organización que tuvieron. A una industria que, si bien crece mucho, que le aporta demasiado a la ciudad, todavía estamos en proceso de fortalecimiento, de crecimiento, de volverla competitiva. Entonces, creo que todavía nos falta un recorrido largo. Juan, y en particular, ¿cómo ves o cómo analizas el contraste del entretenimiento nocturno en la época del COVID, la pandemia, esa superación y esa crisis a hoy en día como está? Si han habido muchos cambios a raíz de la pandemia, una persona que apenas vaya a empezar, ¿cómo más o menos podría hacer un diagnóstico? ¿Cuáles son los requisitos que le colocan? ¿Se está volviendo más flexible o más rígido el tema? Yo creo que ahorita se está generando una muy buena cultura de cumplimiento y de legalidad frente a la industria del entretenimiento. Nosotros, yo creo que ya estamos entendiendo que estamos en una ciudad que tiene unos grandes retos en planificación, en organización, y que para uno desarrollar una actividad económica que en algunos casos es denominada una actividad económica de alto impacto como la nuestra, deben cumplirse una serie de requisitos y que, digamos, se deben analizar luego de que tú como emprendedor, luego de que tú como empresario comprendas que un establecimiento de estos, una discoteca como la que estamos en este momento, funciona como cualquier otra empresa. Es primero eso, entender que esto no es simplemente algo en lo cual uno se apalanca para generar algún tipo de ingresos, sino que debe realmente gerenciarse, debe realmente planificarse lo que se va a hacer, debe realmente hacer una gestión adecuada del talento humano, debe adicionalmente tener presente cuáles son todas esas normativas que recogen y que, por decirlo así, regulan la actividad económica. Yo a veces lo he dicho de forma coloquial, la actividad del entretenimiento nocturno es una actividad sobreregulada. Yo a veces hasta la comparo, yo digo a veces ante las autoridades, yo creo que es más fácil montar una planta de energía nuclear que montar un bar. Pero no lo digo en el sentido de que le tengan miedo y que no lo hagan, sino que realmente tengan la conciencia de que esto primero se gerencia como cualquier tipo de empresa, pero que tiene una cantidad de relacionamiento permanente con unos grupos de interés, muchos de esos que pueden ser, por ejemplo, otros comerciantes o pueden ser los mismos residentes, impactos ambientales y una cantidad de cosas que hay que tener muy presente para que de pronto pensar que montar un bar es simplemente alquilar un garaje y montar y empezar a vender cerveza y aguardiente. Creo que eso es importante y lo hemos venido trabajando, lanzando ese mensaje de que se cumpla con las normas. Y afortunadamente también digamos que Medellín tiene una estructura normativa que ha venido facilitando las cosas. Si bien hay mucha regulación, creo que es fácil que la persona comprenda todo ese esquema normativo que tiene que tener presente para cumplirlo. Entonces tampoco lo estoy diciendo para que se espante y la persona que tanto nos está viendo y el día de mañana quiere emprender en este sector, pues se abstenga de hacerlo porque es muy complicado cumplir con las normas. No, simplemente es tener disciplina y rigurosidad en el cumplimiento de ellas. Bueno, hombre, entonces, retomando pues el tema de cómo se monta un bar o un establecimiento de estos de entretenimiento nocturno, o sea, yo siento que, digamos, me encantaría que vos me lo dijeras porque igual tenés la información de primera mano y es un tema que yo siento que si te ha acercado y veo como las dos problemáticas, cómo se maneja el tema de que, digamos que en las zonas donde más influencia de discotecas hay,
pues son zonas bastante residenciales en Medellín. Digamos que pues en este momento estamos en Hoyo Bonita de la 70, que coincide con uno de los barrios más residenciales que tiene la ciudad, que es Laureles. Ya después nos podemos ir a mirar el tema de Provenza en el Poblado, otro de los barrios también que es muy residencial. Entonces, ese primer tema sí me gustaría como cómo se visualiza, cuál es la normatividad y cómo se regula y cómo se contrae, o sea, cómo puede, digamos que el empresario contrarrestar esa problemática que tiene ese tema de tener un establecimiento de comercio. Y la segunda, que también va como ligada a eso, es el tema, digamos que como Medellín ha sido una ciudad que ha adquirido como ese potencial en el turismo y se ha vuelto una ciudad bastante turística y ha traído gran cantidad de extranjeros para el gasto, la inversión y obviamente el disfrute del entretenimiento nocturno. Es como el empresariado también se ha visto afectado y cómo está contrarrestando, digamos, esta dinámica de lo que se puede hacer. Se han dado muchos temas sobre la gentrificación, sobre los altos costos pues en los lugares donde tienen las discotecas, los establecimientos. O sea, que menos acerques y que acerques como a la gente, porque esto no es color de rosa, no es solo color de rosa, sino que también hay problemáticas grandes que ustedes como empresarios del entretenimiento nocturno asumen. Bueno, en primer lugar, el tema de la actividad económica nuestra es una actividad que tiene que desarrollarse con mucha precaución y sobre todo teniendo en cuenta la planificación de la ciudad, la planificación urbana de la ciudad. De pronto las personas que nos ven y que son abogados entenderán que la planificación urbana de una ciudad está planteada desde el Plan de Ordenamiento Territorial, en este caso el Acuerdo 048 del 2014, que es esa estructura normativa o esa herramienta que nos permite a nosotros entender cuáles son la destinación que tienen determinados inmuebles, teniendo en cuenta algunas zonas de la ciudad. Eso define, para el caso nuestro, el Acuerdo 048, el Plan de Ordenamiento Territorial, nos define que hay unas altas, medias y bajas mixturas. Esas altas, medias y altas mixturas permite determinar cuál es, digamos, el nivel de concentración que hay en una zona determinada de la ciudad en cuanto a lo que es el ejercicio comercial, el ejercicio industrial o el ejercicio residencial. Y, digamos, en los diferentes barrios de la ciudad, por ejemplo, ahorita que estamos en la Comuna 11 Laureles, nos encontramos con que hay zonas de alta mixtura, que, por ejemplo, la carrera 70, donde, digamos, hay una preponderancia comercial frente a la preponderancia residencial. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que una cosa a veces es lo que dice el plan de ordenamiento territorial, lo que la norma plantea, y otra muy distinta, o la evolución que tiene un determinado sector, termina siendo muy distinto frente a lo que el papel dice. Entonces pongo el ejemplo, en este caso lo que decían de Provenza o del Poblado, que es un sector que tiene zonas de alta mixtura, pero que han venido desplazando de manera de pronto no tan planificada u ordenada lo que es el sector residencial. Entonces, cuando tú tienes una actividad que empieza a desplazar, en este caso el uso residencial, empiezas a tener conflictos y es allí donde de pronto a veces el plan de ordenamiento te queda corto en su regulación y plantea la necesidad, en este caso que vamos a tener una primera revisión ahorita este año, va a empezar la discusión del plan de ordenamiento territorial, justamente de abrir una gran puerta de oportunidad para que realmente miremos cómo ha venido evolucionando la ciudad, cómo sectores definitivamente se han convertido en 100% comercial, en 100% de digamos, vocación turística, para que mitiguemos esos impactos que se pueden presentar, por ejemplo, con el tema de los residentes, entendiendo además que todos tenemos derecho. Tanto el de residente tiene derecho como el comerciante tiene derecho. Por otra parte, con lo que decías ahora, justamente la ciudad ahorita está teniendo unos índices de turistas bien importantes, 1.4 millones de turistas en el 2022, y la ciudad no se ha venido preparando de la manera que debería haberlo hecho para recibir ese tipo de afluencia de turistas. El tema que vos decías de la gentrificación, el incremento en el canon de arrendamiento de locales comerciales, justamente hemos estado, digamos, en esas dinámicas. Allí nosotros hemos notado que la norma a veces se queda muy corta y que en lo que tiene que ver con contratos comerciales o con contratos de arrendamiento comercial y de pronto ese arrendador o ese propietario de ese local se da cuenta que un sector está creciendo demasiado, que de pronto puede, digamos que le dé mayor posibilidad a hacer un cobro de su canon de arrendamiento en dólares o a cobrar más o a cobrarle de pronto a algún inversionista extranjero en dólares y sacrificar al empresario colombiano que paga su canon de arrendamiento en pesos, que en último no tendría la capacidad de competir para, digamos, adquirir uno de esos locales comerciales frente a un extranjero que viene a pagar mucho más. Lo mismo pasa con la vivienda turística. Muchas cosas que siento yo, adiós, falta de preparación, falta de planificación, no veo mala voluntad en esto.
Digamos que esto nos está exigiendo sobremanera a que lo que es el sector privado, el sector público, realmente nos sentemos a pensar la ciudad, a mirar qué podemos hacer, qué tipo de herramientas normativas, no sé, doctores, ustedes, frente a lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento comercial, que de pronto no se deje tanto, no sé, a la autonomía, a la voluntad de las partes, el incremento de esos cánones, para que, digamos, que la realidad económica también posibilite de cierta manera que no se rompa el tejido empresarial y que terminemos por ir corriendo a cobrar esos altos cánones de arrendamiento, terminemos sacrificando al empresario de acá.